Hola amigos, les voy a dar la bienvenida al módulo del cómic donde vamos a trabajar con las viñetas. Dentro del fanzine hay varios estilos, hay quienes usan las letras, hay quienes usan el collage. Nosotros en este módulo vamos a usar las viñetas y vamos a aprender cómo usarlas. Bienvenidos amigos y amigas de Písamos. Vamos a empezar con el módulo de cómic, entonces vamos a empezar definiendo qué es. El cómic es una secuencia de dibujos que puede o no tener texto. La secuencia de dibujos está dentro de unos cuadros a los que llamaremos viñetas. Sabemos que para hacer un cómic necesitamos dibujar dentro de estas viñetas para contar una historia. Para definir las viñetas, primero vamos a tener que definir ¿dónde las vamos a hacer? Y como estamos dentro del taller de fanzine, sabemos que el fanzine va a ser nuestro soporte. Podemos recordar el formato de 6 cuadros, que es solo con pliegues, en este formato carta. También está el formato de librito, que en este caso, como es recortado, podemos tener la cantidad de páginas que queramos. Entonces nuestro cómic puede ser extenso o nosotros podemos más o menos definir la cantidad de viñetas. Y está el formato que a mí me gusta más, que es el del librito, con una hoja carta, con varios dobleces y con un corte en el medio. En este formato nosotros tenemos 8 cuadros a rellenar. Entonces tenemos que tener en cuenta la portada, la contraportada y las viñetas que van a ser parte de nuestro cómic. Aquí tengo unos ejemplos de viñetas donde le puse texto. El texto puede ser como cuadro de diálogo en la que un personaje habla o explica la situación, o el texto puede estar en la cartela o cartucho, que es un recuadro en el que no es un diálogo del personaje, sino que el narrador explica cuál es la situación que está sucediendo. Les voy a mostrar 2 ejemplos con los que podemos utilizar la secuencia de dibujos. En este primer ejemplo vemos a Newton sentado bajo un árbol en las 3 viñetas. La secuencia es que la manzana cae sobre su cabeza. Entonces, en 3 viñetas vemos que hay un movimiento y la reacción del personaje. En este otro ejemplo, también es una secuencia en el tiempo, pero vemos que el personaje transcurre en el tiempo. Vemos que se levanta por la mañana, que trabaja durante el día y que vuelve a la casa por la noche. Entonces sabemos que un movimiento lo podemos hacer a lo largo del tiempo o en un momento preciso. Sabemos que una historia tiene el comienzo, el desarrollo y el final. Entre medio de cada momento nosotros podemos agregar información para darle más calidad a nuestro cómic. Sabiendo que tenemos este formato para trabajar, que es de 8 viñetas o de 8 cuadros, cogemos este papel, ya lo dejamos en el formato que deseemos, y para que no haya equivocaciones yo voy a numerar las hojas para tener un mejor orden. Sabemos que la 1 es la portada, después sigue la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, siendo la 8 la contraportada. Si nosotros lo abrimos, vemos que queda en un orden bastante particular. De un lado quedan al derecho y del otro al revés. Y la portada y la contraportada quedan una al lado de la otra. Nosotros sabemos que para empezar la secuencia empezamos por el 2, el 3 y del otro lado ya nos quedan derecho 4, 5, 6 y 7. En la hoja carta nosotros sabemos que si la dividimos a la mitad por lo largo y en las otras 2 mitades a lo ancho, ya tenemos nuestras 8 viñetas. Hay muchos artistas de cómic que para resaltar la viñeta hacen un cuadro para delimitarla. Así podemos ubicar el cartucho o la cartela fuera del cuadro
Y así generamos lo que se llaman calles, que es el espacio entre medio de las viñetas. Teniendo las viñetas ya definidas, sabemos que esta es la portada, la contraportada. Teniendo la portada y la contraportada, solo nos queda contar nuestra historia. Es un hecho que si repetimos la misma imagen en cada viñeta, no hay ninguna historia que se cuente. Sería como congelar el tiempo o tomar una fotografía y sería siempre la misma historia. En este fanzine nosotros estamos en pro de la no repetición para que nuestra historia sea más rica. Nosotros podemos trabajar cada viñeta por separado y armar el fanzine al final. Podemos hacer bocetos sencillos para ubicar a los personajes. A esto le llamamos storyboard. El storyboard es un dibujo rápido, sin mucho detalle, para ubicar a los personajes dentro de nuestra historia. Lo que primero tenemos que tener es bien clara cuál va a ser nuestra historia. Así desglosamos en el storyboard los momentos más importantes. En este ejemplo, mi personaje, que se va a llamar Pedrito, quiere ir a jugar al parque. Entonces vamos a ubicarlo y sabiendo que tenemos 6 cuadros, o sea 6 viñetas, vamos a tener que dividir esa historia en 6 partes. La primera escena sería la de Pedrito teniendo la idea. Ahí la vamos desarrollando. Dentro de la historia tenemos que tener toda la información que podamos dar para ubicar al personaje en nuestro escenario. Tenemos que saber si es de día, si es de noche, si el personaje es adulto, es un niño. Cuando ya tenemos toda la información y el storyboard, trabajamos en cada viñeta para que el cómic quede terminado. Recuerden agregar el texto donde deseen hacerlo para dar más información. Recuerden que si no es algo que el personaje habla o dice, pueden colocarlo fuera de la viñeta en un recuadro como la cartela o el cartucho, como si fueran el narrador que cuenta la historia. En esta historia, Pedrito quiere ir a jugar al parque, sale de la casa, se monta en su bicicleta y cuando va en la bicicleta se encuentra un perrito abandonado. Entonces decide recogerlo e ir al parque a jugar con él. A esa historia la dividí en 6 cuadros y solo me falta agregar detalles. Este proceso, amigos y amigas, es muy importante. Es parte del proceso y, como saben, uno no llega al final de un momento al otro. Este proceso es el que me gustaría ver que hagan al momento de crear su fanzine con cómic. Recuerden, como toda publicación, como un libro, en la portada va el título y va de pronto una imagen que resuma la historia. En la contraportada pueden poner información extra, agradecimientos o cualquier cosa que se les ocurra. Ya teniendo el boceto, no queda más que trabajar en cada viñeta. Este es un proceso que lleva tiempo y cada viñeta va a ser única. No van a repetir ningún proceso, sino que cada imagen es una imagen nueva dentro de la historia. Ya tienen utilizado un lado de la hoja. Para utilizar el otro, pueden hacer o un póster o una sola imagen que lo cubra todo, o pueden continuar la historia. Eso depende de ustedes. Como esto es un librito, recuerden que al verlo solo se ve uno de los lados de la hoja. Para ver el otro deben de abrir la hoja. Este es un fanzine que hice el año pasado y cuenta la historia de un ratón que pinta en la calle con aerosol, con rodillos, con brochas y nunca se siente satisfecho. Como ven, tiene su carátula, su portada, que es el ratón diciendo que pinten. Como ven, en la contraportada no hay mayor detalle. Y si nosotros abrimos el fanzine, ahí está nuestra imagen tipo póster. Para llegar a este fanzine, pasé por un largo proceso. Definí cuál era la portada, cuál iba a ser la historia
y cuáles son los momentos más importantes de ella para resumirla en 6 viñetas. Como ven, hice varios bocetos y al final terminé uniéndolos todos en una sola. Este es el ejercicio que me gustaría que hagan. Con una hoja tamaño carta van a realizar los dobleces pertinentes para el formato de 8 cuadros que vimos anteriormente. Así es como yo doblo la hoja para llegar a los 8 cuadros. Dividiendo la hoja en 8 cuadros, en 8 viñetas, me gustaría que cuenten una historia que tenga que ver con ustedes y con su verdad. Hagan todos los bocetos que sean necesarios, recuerden hacer el storyboard y tengan en cuenta el texto, que puede ser hablado en un cuadro de diálogo o con la cartela o cartucho como si fuera el narrador. Si dentro de alguno de los procesos sienten que están trancados o que no pueden con algo, no duden en escribirnos, que nosotros los ayudamos. Bueno amigos, ya habiendo visto la importancia de la no repetición en este módulo, vamos a seguir trabajando en nuestra verdad, así que estén atentos para los otros talleres. Siempre recuerden el practicar y cualquier cosa que necesiten pueden escribir al grupo. Así que hasta luego y buenos trazos.